Muy buenas tardes, maestros y maestras. Qué gusto que nos acompañen en este martes con Grupo Loga, en un mes tan importante como es este mes, al cual le hemos dedicado las sesiones de cada martes al tema de construyendo la paz. Un tema que se hace urgente, ya que mucha de nuestra educación, muchas de nuestras prácticas han girado en la formación de lo individual. Y eso está bien. Cada uno de nosotros tenemos una forma de aprender, tenemos un ritmo de trabajo, tenemos motivaciones y el fomento de nuestras habilidades cognitivas, metacognitivas y emocionales en lo individual es algo que tenemos que procurar. Pero la persona no termina ahí. La persona también nos construimos con los demás, nos construimos con los vínculos que establecemos con los adultos, con nuestros pares, con personas de menor edad, con personas distintas. Y justo la paz es un proceso que se construye considerando al otro. En la medida que yo incorporo al otro, mis habilidades de empatía, de asertividad, se hacen mucho más fuertes. Y justo ahí es donde radican los cimientos de la paz. Entonces, hemos estado hablando de la importancia de la construcción de la paz, de cómo la resolución de conflictos es una muy buena condición para ir construyendo esos vínculos no violentos, al contrario, vínculos adecuados, pacíficos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de cómo la educación y la cultura son agentes de cambio y justo de construcción para la paz. Y para ello nos acompaña la maestra María Fernanda Trujillo Castillo, que es experta en este tema y nos va a hablar justo de la importancia de la educación y la cultura para esta transformación. Déjenme decirles que ella es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en investigación educativa por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y doctorante en educación por esta misma universidad. Ha participado en proyectos de investigación en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación sobre los temas de derechos humanos, derecho de los pueblos, educación intercultural, educación para la paz y comunitaria en contextos rurales y urbanos. La investigación que actualmente desarrolla se centra en la construcción de una educación para la paz desde la experiencia de mujeres indígenas en el estado de Guerrero. Sus temas de interés giran en torno a experiencias territorializadas de resistencia y construcción de paz, etnografía colaborativa y afectiva, así como procesos educativos no formales, como son comunitarios, del cuidado y desde la crianza, desde otras pedagogías. También se especializa en el trabajo docente y la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades en educación no escolarizada, educación básica y media superior en el Centro de Asesoría y Enseñanza Abierta, en donde actualmente funge como directora. Maestra María Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y lo dejo en el uso de la voz para que pueda compartirnos aquellas experiencias que usted ha vivido desde los ámbitos donde se mueve, para que los maestros que hoy nos acompañan
puedan escalar, replicar, adecuar algunas de sus ideas. Y maestros y maestras, no olviden decirnos desde dónde nos acompañan. Ya aquí hay algunos maestros de Querétaro, de Oaxaca y de la Ciudad de México que ya nos han dicho desde dónde están presentes en esta ocasión. Bienvenidos todos y maestra, muchas gracias. La escuchamos. Muchas gracias, doctora Patricia. Pues bueno, más que nada, y primero que nada, agradecer la invitación. Es bien valioso contar con estos espacios y se agradece muchísimo que se puedan abrir estos espacios pues para conversar y dialogar temas tan importantes como hoy lo puede ser la educación para la paz. Les voy a compartir pantalla porque hice una pequeña presentación, principalmente con algunas imágenes pues con respecto a esto que vamos a platicar. Pues bueno, como bien dijo la maestra, la doctora Patricia, el tema de hoy es la educación y la cultura como agentes de cambio, principalmente hablando en el contexto de la educación para la paz. Voy a hablar desde la experiencia de mi proyecto de investigación con mujeres indígenas, en donde pues parte de la importancia de pensar la educación como una herramienta de transformación, pero desde realidades muy concretas. Esta es una investigación educativa que lleva por nombre, bueno, hasta ahorita, porque bueno, ya sabrán, la investigación es muy cambiante, es muy contingente y entonces se va moviendo, pero hasta ahorita el nombre es Mujeres Indígenas en Resistencia, una construcción etnográfica de la educación para la paz. Y pues básicamente es un proyecto, es una investigación educativa que no solo pretende analizar cuáles y cómo son las violencias y las experiencias a las violencias que ocurren específicamente en este territorio, del cual ya hablaré un poquito acerca de las características que se ubica en el estado de Guerrero, además, un estado bastante polémico en relación con las violencias. Sino que además busca las experiencias y en los procesos comunitarios cómo estos pueden ser una fuente de transformación en términos de paz. Ya lo decía la doctora Patricia al principio, es muy importante sí pensar en nosotros como personas individuales, pero ¿qué pasa cuando nos hemos olvidado de la colectividad? Y cómo lo comunitario y cómo la colectividad son elementos esenciales para poder pensar en términos de paz, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos de esta investigación es dar cuenta que los procesos educativos van más allá de la escolarización. Una de las cosas como más importantes y en las que me he centrado en querer demostrar es en la educación como este elemento de transformación, pero que va mucho más allá de las aulas y mucho más de la escolarización. No demeritar, evidentemente, el trabajo de la escuela como un espacio de transformación del aula, porque sabemos que también nos brinda muchísimas herramientas como seres humanos, pero pensar que la educación no solamente es eso, sino que ocupa otros espacios y que se puede ver desde la vida cotidiana. Eh, para esto, quiero hablar un poquito del contexto de la educación indígena en México porque me parece que la educación indígena en México es un gran ejemplo de cómo la educación ha podido ser una herramienta de transformación históricamente. ¿En qué sentido? Hasta el siglo XX, hasta el siglo pasado, las comunidades indígenas de nuestro país, los pueblos originarios, no eran reconocidos tal cual como, como seres humanos o como parte de la población. Se viene la revolución y se empieza a reconocer, digamos, su existencia y su ser en el territorio, pero desde una mirada bastante colonialista. ¿En qué sentido? Cuando se empieza a reconocer a la población indígena, se le empieza a reconocer eh, para pensarlos como personas que tienen que formar parte y que se tienen que acultural para formar parte de la población mexicana. ¿M? Entonces, lo que se buscaba es, si existe un reconocimiento con la población indígena, pero
como no son mexicanos, ¿no? También se tiene una concepción como bastante colonial en torno al indígena y que, bueno, hay también muchas investigaciones que giran en torno a cómo se concibe a los pueblos indígenas desde esta visión colonial. Eh, pues bueno, se tiene el objetivo de querer transformar al indígena para poderlo convertir en mexicano. ¿Por qué? Porque sabemos que el siglo XX es una etapa histórica en la que pues está como este auge del nacionalismo y entonces se quiere conformar la nación mexicana y entonces la mejor parte de integrar o la mejor forma de integrar a la población indígena pues es convirtiéndolas en mexicanos. Pero ¿qué implica este convertirlos en mexicanos? Implica aculturarlos, implica hacer que ellos, digamos, se despojen de toda esta cultura y de toda su tradición y de todos estos elementos históricos que los hacen ser pueblos indígenas para que se conviertan y formen parte de la nación mexicana. Entonces empiezan a surgir ciertas instituciones como el INI, que es el Instituto Nacional Indigenista, que posteriormente se convirtió en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que hoy en día es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, como que ha trascendido, sin embargo, ha cambiado con respecto un poco a su ideología, porque cuando surge el Instituto Nacional Indigenista, surge desde este objetivo, con esta intención de aculturar al indígena, de convertirlo en mexicano y de hacer que, digamos, renuncie a su condición de indígena para que se convierta o para que pueda ser incluida como parte de la nación y ser reconocido como ciudadano. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la educación? Pues es bien importante porque la educación ahí juega un papel fundamental. ¿Cómo le hacían o cómo pretendían hacer que el indígena se despojara de su condición de indígena para que se pudiera convertir en mexicano? ¿O qué implicaba eso? Pues lo hacían a través de la educación. A través de la educación, en este caso la educación sí escolarizada. Empiezan a surgir en México algunos proyectos que tienen que ver con las misiones culturales. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los principales representantes de esta ideología indigenista, es Aguirre Beltrán, Manuel Gamio, en donde empiezan estas misiones culturales a ir a los pueblos, ¿no? En los lugares más recónditos del territorio para llevar a cabo procesos de aculturación a través de la educación. Es ir a los pueblos y a partir muchas veces de aprender su lengua, pues inculcar estos valores de la ciudadanía mexicana para que ellos se puedan transformar. Entonces, en realidad, el indigenismo a mí me parece un gran ejemplo de cómo la educación puede ser una herramienta de transformación. Pero pues bueno, en este caso para fines principalmente nacionalistas o para fines principalmente del poder o del Estado, ¿no? En donde pues básicamente se atentaba contra la dignidad de las personas indígenas ante eh, de estos programas, ¿no? Finalmente, a finales del siglo pasado, ¿no? Se viene el levantamiento, bueno, este acontecimiento histórico que es el levantamiento zapatista, ¿no? Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde pues empieza a reconocer el, a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, ¿ah? Pero desde su diferencia, desde su diversidad. Y entonces la educación indígena pues se ha envuelto en un discurso se habla ahora de educación intercultural, de educación inclusiva, de equidad en la educación, que pretende que se lleven a cabo acciones prioritarias, pues para los pueblos indígenas que ya no tengan que ver con procesos de colonialidad, sino más bien con la disminución de desigualdades, con el respeto a la diferencia. Vemos, por ejemplo, en los últimos años, la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, ha creado libros de texto que ya están hechos en la lengua de los mismos pueblos y que bueno, ¿no? Vamos avanzando en términos de educación intercultural. Eh, Ahora, con este contexto, un poco más o menos poniéndonos en contexto, es que se engloba la investigación desde la que les hablé en un principio. La investigación se hace en el estado de Guerrero, está situada en el estado de Guerrero.
¿no? El estado de Guerrero tiene muchísimos municipios. Está en este que está aquí en blanquito, que es el municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero. Sabemos que, o bueno, si lo sabían, el estado de Guerrero se divide como en diferentes regiones. Está la montaña alta, la montaña baja, la Sierra de Guerrero, la Costa Grande, la Costa Chica y la Tierra Caliente, ¿no? En este caso, este municipio que se llama Chilapa de Álvarez es lo que se conoce como montaña baja, es parte de la montaña baja. Centro montaña baja, está relativamente cerca de Chilpancingo, de la capital de Guerrero, cruza Tixla y está en realidad también muy cerca de Iguala y pues de la normal de Ayotzinapa, ¿no? Entonces ahí es en donde se sitúa esta investigación. Históricamente, pues sabemos que Guerrero forma parte de unos grupos de estados de la República, aunque bueno, es paradójico porque hoy en día pues más bien la violencia se ve de manera generalizada en ya muchísimos estados, ¿no? De la República Mexicana, pues el estado de Guerrero pues no es, no ha quedado intacto de esa situación, sí, y se le conoce inclusive como uno de los estados de mayor conflicto. ¿No? Pareciera que la violencia específicamente en ese estado, digo, en ninguna parte, en toda la parte, hablando de México en general, pero específicamente, pues en Guerrero, pues no respeta ni clase social, ni género, ni raza. Ahora, un dato muy importante es que Guerrero es el tercer estado con mayor población indígena del país. Entonces, esto también lo sitúa en condiciones de desigualdad, ¿no? Y la violencia no solamente, y esto es muy importante también para comprender como los aspectos de la paz, es como esta tipología de la violencia. La violencia no solamente se manifiesta como violencia directa, o lo que se conoce como violencia directa, que es, digamos, la agresión directa, ¿no? O sea, en términos de asesinatos, este, homicidios, etcétera, sino también se habla de violencias sistémicas o violencias estructurales, ¿no? Que tienen que ver más con el racismo, la discriminación, la pobreza, la desigualdad, etcétera. Entonces, pensando en términos de violencia, pues Guerrero está azotado por todas donde la vean, ¿no? Otra cosa como muy importante también es que bueno, se sitúa en un lugar muy, muy estratégico, ¿no? Guerrero ha sido azotado también por el crimen organizado muchísimo, ¿no? Hay como varios grupos y varios cárteles que están ahí presentes. Hay por ahí un documental que me parece que está en YouTube, se los voy a compartir, que se llama La Ruta de la Amapola. Y justamente explica, ¿no? Cómo es este proceso de la siembra y la transformación de la amapola para llevarla, pues, a su objetivo final, que es en Estados Unidos, pero cómo inicia en Guerrero. Y de hecho, ubican a Guerrero como el segundo país más grande de producción de amapola, lugar, perdón. El primer lugar, el mayor productor de amapola en el mundo, me parece que es un país de Medio Oriente. El segundo lugar es Guerrero, o sea, no México, el estado de Guerrero. Entonces, bueno, ese es un dato súper importante también, pues, para poder comprender por qué el conflicto se sitúa de esta manera, ¿no? Además, bueno, eso en términos territoriales. Ahora, en términos históricos, también se le reconoce a Guerrero como históricamente un conflicto, un estado, perdón, en constante conflicto. Por ejemplo, en esta fotografía tenemos a dos personajes muy representativos de, hago esto, de las guerrillas o los movimientos sociales de Guerrero en los setentas, que son Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Estos personajes son maestros de la Normal Rural de Ayotzinapa, que en los años 70 formaron parte de pues, lo que se le conoció como las guerrillas, que pues bueno, velaban a favor de la dignidad de los pueblos. No es casualidad, y una vez más destacar, no es casualidad que ellos sean maestros, ¿no? No es casualidad que lo vean desde una perspectiva educativa. Entonces, desde los años 70, pues Guerrero ha sido reconocido por ser que si la guerrilla, que si los movimientos, que si
este, las autodefensas. Hoy en día, tanto en la región como en general en todo Guerrero, existen varios movimientos de resistencia que pues velan por la seguridad de la población indígena. Estos movimientos no están asociados a ninguna institución gubernamental. Está la CRAC-PC, que es la Coordinadora Nacional de los pueblos indígenas, están las policías comunitarias, hay varios movimientos que parten de organizaciones comunitarias propias de los pueblos indígenas que pues velan por el cuidado y la seguridad de los pueblos. Ante la violencia que ha existido o que aumenta, que parece aumentar cada vez más, pues también Guerrero se caracteriza por, y por ahí también ha habido un par de noticias hace unos años de cómo los niños se levantaron, las mujeres y los niños se levantaron en armas para exigir paz, para exigir tranquilidad y para exigir seguridad, ¿no? Hacia los pueblos indígenas. En Guerrero hay varios pueblos, varias culturas, hay nahuas, que en este caso en la montaña baja, en la comunidad donde se hace la investigación, es población náhuatl, pero también hay mixtecos, hay amuzgos, y hay tlapanecas, ¿no? Hay como una diversidad bastante grande. En este caso, pues bueno, los niños se levantaron y las mujeres se levantaron en armas, que fue un poco, eh, pues, impactante, ¿no? Pues llegar como a ese nivel para exigir seguridad. Y pues bueno, la comunidad en donde se lleva a cabo la investigación se llama Alcozacán y forma parte de lo que se conoce como las policías comunitarias, que son estos grupos de autodefensa que existen, les digo que no tienen que ver con la institucionalidad, sino es pues la propia organización de los pueblos. Ahí, bueno, si da tiempo en un ratito, pues ya platicaremos un poco acerca de estas dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto en donde se sitúa la investigación. Ahora quisiera hablar un poquito de educación para la paz. ¿Qué es la educación para la paz? Eh, pues a ver, la educación para la paz surge como una esperanza y una herramienta para la prevención de la violencia. La educación para la paz, así como los derechos humanos, es bastante paradójico porque emergen de las guerras, emergen de las violencias, emergen del conflicto, ¿no? Y a partir de eso es que pues, se empieza a ver la necesidad de querer entender, ¿no? Y de tener investigaciones en torno a la violencia, en torno a la paz. Sin embargo, específicamente los estudios de paz, hay un autor que es como el pionero de los estudios de paz, que es Johann Galtung, ujú, pues se sitúan en contextos espaciotemporales específicos, ¿no? Principalmente del norte global en donde pues empiezan a hacer como estas tipologías de la paz para poder acercarse al entendimiento de la violencia, de la paz, de cómo se puede transformar el conflicto, etcétera, y se empieza a teorizar desde ahí. Obviamente, pues han surgido, pues, y ha habido la necesidad de hacer constantes giros epistemológicos, ¿no? Que permitan entender las violencias y permitan resolver conflictos y permitan buscar la paz, pero desde otros lugares. ¿Mm? La educación para la paz, por ejemplo, en el norte global, y si nosotros leemos, si ustedes echan un clavado a la web, por ejemplo, y buscan como información sobre educación para la paz, en el norte global se habla mucho de la educación para la paz desde el aula, ¿no? Desde el manejo no violento de conflictos, desde la resolución del conflicto, ¿no? Y desde el desarrollo de habilidades críticas para poder resolver el conflicto, ¿no? Y entonces pareciera que de repente existen ciertos manuales en donde te dicen, a ver, maestro, ¿no? Tienes que desarrollar, si quieres hablar de un entorno de paz, pues hay que hablar de la resolución del conflicto y entonces hay que trabajar el pensamiento crítico, el diálogo, ¿no? Y vaya, son válidos, ¿no? Digo, son válidas todas estas teorías y todas estas aportaciones,
Pues porque finalmente surgen en un espacio y en un contexto espaciotemporal importante. Sin embargo, algo que cuestiona este trabajo de investigación es, ¿y qué pasa cuando la violencia es tal que forma parte de la vida cotidiana de las personas, de los niños, de las mujeres y que trasciende los espacios escolares? Porque normalmente cuando se habla de educación para la paz en el norte global y dentro de estos marcos, se habla del manejo de conflictos en la escuela, de la convivencia escolar. Pero, por ejemplo, en un contexto como este de Alcozacán, como este de Guerrero, en donde inclusive varias veces al año, por varias temporadas, se suspenden clases debido a la violencia, ¿cómo vas a llegar a hablar en términos de paz, de manejo de conflictos, de de herramientas pacíficas, cuando sus padres, sus abuelos, sus esposos han sido víctimas directas de la violencia, han sido asesinados, han sido este, mm, desaparecidos, ¿no? Y entonces es ahí en donde surge la necesidad, y esta es una de las aportaciones que busca hacer esta investigación, esta necesidad de situar la paz y hablar de lo que, bueno, en esta investigación llamamos una educación para la paz territorializada, que parta de la experiencia misma y de la situación de los sujetos que forman parte, en este caso, de la comunidad, ¿no? Pensando en que es en el aprendizaje cotidiano desde donde se puede construir una paz. Les decía, hay veces que llegan a tener temporadas larguísimas en las que no pueden ir a la escuela porque los maestros no pueden cruzar las carreteras debido a las condiciones de violencia. Ajá, o sea que están como en toque de queda. En ese sentido, ¿cómo vas a utilizar el aula como un espacio de construcción de paz? Aquí es más bien, se ha vuelto necesario pensar desde la cotidianidad, desde la forma en que en este caso las mujeres han encontrado espacios educativos que permiten ser conscientes de estas violencias, ¿m? Desde sus propias formas de resistir, que una cosa muy importante acá eh, y en la que, digamos, me he enfocado mucho en la investigación es en esta idea de la resistencia. Normalmente hablamos de la resistencia o se piensa en la resistencia como estos movimientos, ¿no? De estos grandes movimientos sociales que buscan resistencia, la dignidad de los pueblos. Sin embargo, hay resistencias que no son tan evidentes. El simple hecho de vivir en la comunidad, de llevar a cabo y de buscar llevar a cabo su vida cotidiana todos los días, son prácticas de resistencia. Y ahorita voy a platicar un poquito sobre cómo estos escenarios pueden ser escenarios de resistencia que pues, se pueden pensar como semillas de paz. Y entonces es ahí que surge la necesidad de pensar en pedagogías otras, como en las construcciones de paz, como constructoras de paz. ¿A qué me refiero como pedagogías otras? Pedagogías que estén situadas en la resistencia. Ahorita voy a poner un esquemita como de qué tipo de pedagogías, pero que estén desde abajo, que estén construidas de abajo. Por ejemplo, hay algunos trabajos, principalmente en Colombia, de educación para la paz que habla, por ejemplo, desde las pedagogías de la resistencia o desde las pedagogías de la ternura, como en estos contextos de la guerrilla en Colombia, pues han surgido proyectos educativos que buscan pues transformar esa realidad. Aquí también creo que tiene una anotación como muy importante, es pensar que la paz no se piensa o no se va a teorizar como la ausencia de la violencia. Eso es muy importante. Así como hay una tipología de la violencia, hay una tipología de la paz. El objetivo no es acá, no era acá hablar como de elementos teóricos de la construcción de paz, pero bueno, se habla de una paz positiva, se habla de una paz negativa, se habla de paz contingente, ¿no? Y pues en este sentido no se piensa la paz como la ausencia de la violencia, sino se piensa la paz como el reconocimiento y la transformación de conflicto. Ujú. Porque pues
pues básicamente, o sea, sí nos encanta la utopía, ¿no? Y, y sería padrísimo, ideal decir, ay, claro, ¿no? Un mundo sin paz, sin violencia. Sin embargo, pues es bastante utópico. En ese sentido, es que la educación transformadora desde estas pedagogías, pues se busca que puedan transformar las violencias para construir paces. Obviamente no de manera directa, porque no van como directo hacia el conflicto, sino a través de los afectos, a través de la ternura, a través de estas formas de resistir, que les digo, no solamente están en los movimientos armados, que sí, en la comunidad, y ahorita les voy a mostrar algunas fotografías, pero está presente, por ejemplo, estas policías comunitarias, que es un movimiento armado, que están presentes y haciendo guardias todo el tiempo en la comunidad, ¿no? Entonces está como esta resistencia que es evidente, pero también todas esas formas en las que las mujeres siguen sosteniendo la comunidad y las familias, pues es una forma de resistir, que finalmente da esperanza y que forman parte del cuidado de la vida y que son la base de la praxis pedagógica en esta idea de construir una paz territorializada. Y pues la idea, o como uno de los elementos fundamentales de esta investigación, es pensar en que en la resistencia y la posibilidad de la esperanza. Semillas de paz como la base de la construcción de una educación para la paz. Por ahí el fin de semana estaba escuchando a una activista que se llama Valeria Angola, que hablaba como de la importancia de la imaginación cuando se piensa en la idea de transformar o de hacer activismo. Eh, que hay que darle su lugar, que es necesario imaginarnos escenarios e imaginarnos mundos diferentes, porque desde ahí parte la práctica y desde ahí, pues parte la posibilidad de accionar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que se busca o lo que se ha encontrado es que en estos pequeños escenarios o espacios comunitarios en los que habitan las mujeres es que existe resistencia y que de alguna manera están estas semillas de paz. ¿Cuáles son estos escenarios de esperanza? Esto, bueno, se hizo a través de un trabajo etnográfico con las mujeres de la comunidad y entonces se identificaron cuatro elementos principales. La vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Pensando desde la crianza, el cuidado y el campo. ¿Por qué? Porque el principal, digamos, sostén económico de la comunidad, pues es el campo, en el sentido del maíz es el sustento de la vida, ¿no? Entonces el campo. La religión y la espiritualidad. Uno de los elementos más importantes que se ha encontrado es el acercamiento a la religión como resignación. Muchas de las mujeres o algunas de las mujeres con las que se trabajó en esta investigación han sido víctimas pues directas en el sentido en el que sus padres, sus maridos o sus tíos o sus familiares cercanos han sido víctimas de la violencia. Han sido víctimas mortales de los grupos del crimen organizado, ¿no? En este caso. Entonces se ha encontrado en la religión y en este caso en la espiritualidad, pues un espacio de resignación, si se le quiere llamar así, un espacio en donde ellas han podido, en la construcción de paz y en las teorías de paz se habla mucho de la espiritualidad como el perdón, ¿no? Y de cómo la reconciliación puede empezar desde ahí. Y entonces, pues da para ellas, pues, cierto sentido a la violencia, ¿no? Da cierto sentido al por qué se llevaron a cabo o a por qué pasaron esas cosas que pues implica un tanto de resignación. O sea, como que encuentran aquí un refugio, digamos, ¿no? En la religión y en la espiritualidad. Independientemente de la crítica que se pueda llegar a hacer de la religión en las comunidades indígenas, ¿no? Porque también, digo, hay ahí poder, ¿no? Y hay muchas cosas, pero más allá de eso, pues verlo como en este sentido, como una idea de reconciliación. En la construcción de la memoria es un elemento súper importante en la construcción de paz en general. Y pues no se habla, por ejemplo, muchas veces cuando se piensa en memoria o en memoria histórica, se piensa en
escritos, ¿no? O en hacer historiografía, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esas memorias no están escritas y simplemente viven en la experiencia o en el recuerdo de las personas? Lo importante que es recordar y lo importante que es darle lugar a esas memorias, a ese dolor, a esa tristeza, ¿no? Con la que se vive. Y finalmente el trabajo remunerado, hablando especialmente de las mujeres, porque en la comunidad se suelen reproducir muchísimo estos diferentes roles de género, ¿no? Los básicos que conocemos. El hombre es el proveedor, la mujer es la ama de casa, la que se encarga de cuidado y de la crianza. ¿Qué es lo que pasa? Que la violencia está a tal nivel en la comunidad que la mayoría de los hombres han tenido que emigrar o a Estados Unidos o se van por grandes temporadas a trabajar dentro del país o se les dan cargos comunitarios. Y cuando se les asigna un cargo comunitario, ellos tienen que, por un año o por cierto tiempo, dedicarse al 100% a eso. De tal manera que quienes toman los roles también de mantener económicamente a la familia, pues son las mujeres y entonces empiezan a optar o a buscar espacios de trabajo remunerado. Y eso de alguna u otra manera, pues sigue sosteniendo a las familias en la comunidad. Y entonces, el que sigan, se habla, por ejemplo, por ahí hay una autora que habla de, en lugar de la resistencia, de la reexistencia, ¿no? El que se siga reproduciendo la vida son estos escenarios de esperanza que permiten que se siga buscando vivir con dignidad. Y bueno, aquí un esquemita, ¿no? De cómo se ha llevado a cabo un poco la teorización, ¿no? El trabajo de esta investigación, en donde a partir del vivir de las mujeres, de estas experiencias que están en la vida cotidiana, en la religión, ¿no? De estos afectos que están inmersos en la memoria, en la espiritualidad, de estos saberes y este conocimiento cotidiano, desde el mismo cuerpo de las mujeres que se sitúan en un territorio se puede hablar desde la pedagogía de la resistencia o de la reexistencia. Se pueden ver también pedagogías feministas, feminismos comunitarios y ecofeminismos, pedagogías del cuidado y las pedagogías de la ternura para pensar en una educación para la paz territorializada. ¿M? Que no solo se centre en el diálogo o en el manejo de conflictos dentro de un aula, sino eh, que parta de la idea de que la educación va más allá de la educación escolarizada, que está en la vida cotidiana y que desde ahí es en donde se puede construir la paz. No pensando, una vez más, no pensando la paz como esta ausencia de violencia, sino pensando en la paz como en estos escenarios que permiten reproducir la vida y que permiten, pues dan esperanza, ¿no? Diría Freire, ¿no? Pensar desde la esperanza. Y pues bueno, por ahí quería mostrarles como algunas fotografías del trabajo que se ha hecho en la comunidad. Pues a ver, me voy a tomar unos 3 minutitos más para poderles enseñar cómo se ha hecho este trabajo. Mm, por ejemplo, aquí, ¿no? No sé si ya se ve la pantalla, se ve la fotografía de una chiquilla. Sí, ya se ve, maestra. Súper, ¿no? Como en estos eventos comunitarios, miren, aquí en la comisaría están como estos murales que pues apelan a estos movimientos. Bueno, ahí está su servidora llena de flores, ¿no? Pero, bueno, estos son los que yo llamo semillas de paz, ¿no? O semillas de esperanza. Pero por ahí estoy buscando algunas imágenes de cómo están, bueno, ahí están las mamás acompañando a sus pequeños, de cómo estos espacios, mm, es que no encuentro estas fotografías, a ver, espera, quiero buscar unas en específico. Mm,
Está. Por ejemplo, ¿no? Por dentro se ve la vida comunitaria, ¿no? Cómo se está reproduciendo, cómo se está viviendo, cómo se llevan a cabo las fiestas. Este, sin embargo, cuando uno se ve hacia afuera, están, híjoles, que no encuentro las imágenes. Ya las tenía por acá. ¿En dónde están? Mm, ¿qué es esta? ¿Es esta? Ya estaba proyectando algunas, maestra, donde veíamos a lo mejor las fiestas, ¿no? Vinculadas a estas prácticas religiosas, ¿no? Que a veces toman también un tinte o un tenor cultural, artístico, festivo, ¿no? Veíamos también algunas actividades más cívicas que se realizan en las comunidades y que son parte como de este encuentro con los otros o de este encuentro de las tradiciones o de las prácticas de la comunidad que me dan la idea o por lo menos creo que todas las maestras y los maestros aquí presentes pueden también como identificar esas prácticas artísticas, culturales, que son parte de, a veces no necesariamente o solo de lugares rurales o indígenas. No, en las mismas ciudades, las colonias, los espacios alrededor de una comunidad artística o deportiva o religiosa tienen una serie de actividades que hacen como esta resistencia, esta apropiación del espacio, del territorio, de las actividades que se realizan. A mí me ha tocado estar en ciudades medianas donde las poblaciones cierran calles, ¿no? Porque va a Sí. haber un desfile o va a haber una manifestación o va a haber una procesión o va a haber pues todas estas actividades y es como este apropiarse, ¿no? Del territorio y que a veces cuando llegamos a comunidades pues no sabemos lo que está pasando, pero sí podemos percibir esta suma de los colectivos que se apropian del espacio, del tiempo y que me parece que es una cosa que sucede fuera de la escuela, pero que dentro de la escuela podemos también analizar, podemos comentar como parte de estas prácticas donde la tranquilidad, la convivencia, la festividad, la alegría son parte como de esta conciencia de que vamos construyendo espacios de paz, ¿no? Que es lo que pienso que nos ha compartido. Sí, justo, ¿no? Como estas otras cosas que están más allá del aula, ¿no? Y que parten de la comunidad, y no por demeritar el trabajo en el aula, por supuesto que es importantísimo reconocer el trabajo que hacen los profesores, ¿no? Y todo el trabajo que se hace en las escuelas, porque, pues bueno, finalmente la violencia, no digo, en este caso hablé específicamente del caso de Guerrero, pero pensemos hoy en día en el país en general, ¿no? Todo lo que está pasando en el país pues, híjole, el trabajo que hacen los maestros, ¿no? En que siguen sosteniendo las infancias y que siguen sosteniendo la comunidad, pues es la base de una construcción para la paz, ¿no? Esa es como la teoría y creo que de donde tiene que partir el reconocimiento mismo. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda, este, con respecto al trabajo, con respecto a cómo se está pensando en la paz, con respecto a lo platicado por acá.
No, no, maestra, al contrario, yo quisiera que las maestras, los maestros que nos acompañan pudieran reconocer, a mí me parece muy interesante esto que ha dicho usted, de que si bien el esfuerzo que puede hacer la escuela y los maestros, como en esta construcción desde lo que pueden dentro de sus instituciones, es insuficiente cuando la violencia que se vive afuera de las escuelas es mayor a los esfuerzos que no cubren, ¿no? Las experiencias de vida de nuestras familias y de nuestros propios estudiantes. Quiero pensar en violencias de otro tipo, urbanas, por ejemplo, como puede ser la violencia al movernos, ¿no? Al transportarnos, la violencia al manejar, al querer tomar un transporte público, estos empujones que vivimos en ciudades muy conglomeradas o medianamente conglomeradas, que es una forma de violencia y que los niños llegan a nuestras escuelas en un estado alterado. Pensemos en las violencias intrafamiliares, ¿no? A veces estos pleitos, estos golpes, estas descalificaciones, y los niños llegan a nuestras aulas en un estado alterado, ¿no? Entonces, pienso en todas estas maneras de vivir la agresividad, el conflicto, la violencia, y que me parece que la invitación de este mes en este espacio es estar consciente de ello y entonces buscar las alternativas. Y me pareció muy interesante, maestra María Fernanda, esta parte de los escenarios de esperanza, los escenarios de compasión, los escenarios de paz que podemos vivir. A veces el canto, el juego, la broma, la sonrisa, la tranquilidad pueden ser, digamos, pequeños motores que permitan a los niños experimentar otro escenario. Finalmente, si bien puede ser insuficiente, puede ser un gran detonador que pueda abrir otros caminos en los niños. Por eso los festivales, las actividades a la hora del recreo, el deporte, pueden ser estos espacios donde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras niñas puedan vivir. Entonces, pues no sé, con estas ideas, maestra María Fernanda, si pudiera dar algunas ideas más de lo que usted ha vivido en contextos, por supuesto, tan fuertes como los que nos ha comentado y que vemos en las noticias de estas madres que a lo mejor perdieron un hijo o familias que han perdido la mitad de su comunidad, pues sí, es una violencia muy fuerte, pero digamos, me parece que si seguimos insistiendo en estos espacios de esperanza, podemos ir por lo menos dando pequeños hilos de construcción. Sí, claro, creo que es bien importante partir de este reconocimiento, de estas acciones, ¿no? Porque muchas veces, híjole, en este momento histórico el mundo está tan caótico, o sea, justo, no solo pensando en estos escenarios en específicos, ¿no? Del crimen organizado, vinculados a las autodefensas, ¿no? Como el caso Tachilapa. Bien lo decía doctora, como las violencias cotidianas, la violencia intrafamiliar. Hoy en día, después de la pandemia, la salud mental, ¿no? También juega un papel súper importante en estos procesos. Lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y todo esto que tiene el mundo caótico, en donde pues quizás podríamos plantarnos en un escenario de pesimismo, ¿no? Y decir, no, pues no, no hay forma. Por donde le veas, todo es, todo se está yendo eh, a- al mal, ¿no? Sin embargo,
Sí, por lo menos, o bueno, creo que uno de mis motores y creo que yo creo que es un común denominador para quienes nos dedicamos a la educación, es pues esta esperanza o este motor o idea loca, utopía de querer cambiar el mundo, ¿no? Siempre está como esta necesidad, esta cosquillita de aportar algo que muy probablemente, como bien lo dice doctora, pues con el mundo tan caótico, pues no vamos a terminar con las violencias, pero pueden ser pequeños detonadores, ¿no? Que pueden, pues, pues pueden ser espacios que en un momento, pues puedan construir paz, ¿no? Creo que también es muy importante, este, romper con esta idea pues yo sí creo un tanto errónea de que la paz es la completa ausencia de conflicto, porque si ese es el objetivo, pues ahí sí es como muy desesperanzador, ¿no? Si ese es nuestro objetivo, pues muy difícilmente vamos a lograrlo. Pero qué tal que empezamos a pensar desde estos otros espacios, ¿no? Y no solo desde la educación rural, sino también desde las aulas, en las escuelas públicas, en las universidades, ¿no? También compartiéndoles un poquito. En la Ibero estamos haciendo un proyecto de investigación que tiene que ver con las acciones que existen dentro de las universidades del sistema universitario jesuita que tienen que ver con la construcción de paz, ¿no? Y que muchas sí están centradas en este contexto escolar de manejo de conflictos, ¿no? De cuando puede haber problemas maestro-alumno, pero también muchas de esas acciones están, digamos, situadas en las bases de lo que está pasando en el mundo de la incidencia social, ¿no? De lo que acaba de pasar en Jalisco, de lo que pasó con los dos sacerdotes jesuitas que asesinaron hace unos años, ¿no? Y entonces, cómo desde las universidades se pueden ubicar acciones que pueden aportar a la construcción de paz y pueden ser un agente de cambio, desde el arte, desde el acompañamiento a las víctimas, ¿no? Desde el manejo positivo de conflictos, desde las actividades deportivas, pero que parte del reconocimiento de estas acciones y de la conciencia de estas violencias, ¿no? Y de cómo pueden ser, pues sí, agentes de transformación. Creo, maestra María Fernanda, que nos quedamos con esa idea. Cada uno en una sociedad donde las violencias se hacen cada vez más evidentes, tenemos que tomar el protagonismo que nos toca. Los maestros generando esta condición de trabajo permanente con el conflicto, no, no debemos de tenerle miedo. Los conflictos son un pequeño radar de que habla de que algo se está transformando. Las familias, desde la formación interna de sus miembros, los empresarios, las universidades, los sectores gubernamentales, cada uno tenemos que tomar el protagonismo que nos corresponde para ir trabajando cada vez más de manera integral en la construcción de paz. No es un trabajo fácil, nos queda claro, no es un trabajo que se agota con una iniciativa, todo eso siempre será insuficiente. Tenemos que ir sumando más estrategias, más programas, más actores, más voluntades a que verdaderamente caminemos hacia una mejora continua y un cambio de paradigma. Usted lo sugirió y volteemos a ver otras experiencias, las comunitarias, las rurales, las indígenas, estos lugares pequeños donde incluso se han resistido a un trabajo individualizante, un trabajo aislante, un trabajo donde no se mira al otro. Creo que, y quiero terminar con esto que usted empezó, de que la paz se construye en comunidad. No se puede hablar de paz si se construye en la individualidad. Eso no puede ser posible. Maestra María Fernanda, de veras queremos agradecer esta otra mirada de la construcción de la paz y que nos haga conciencia de que es un trabajo fuerte, a largo plazo,
donde tenemos que sumar voluntades y que tenemos que aprender a reconocer las violencias que rodean a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestras escuelas, para desde ahí mirarla y poder ir sabiendo cómo intervenir. Maestros y maestras, pues este es el espacio donde hemos tenido el gusto de recibir a la maestra María Fernanda. Por favor, un abrazo y esperemos tener pronto los resultados de estas investigaciones. Maestra María Fernanda, salúdeme a todo el equipo del INIDE y a ustedes, maestros y maestras, muchísimas gracias por conectarse. Saben que estos videos están disponibles, que pueden llevarlos a sus consejos técnicos, al trabajo con sus padres de familia, para que ellos también sean actores vivos y activos en la construcción de paz. Nos vemos el próximo martes con Grupo Loga. Un abrazo fuerte a todos. Gracias, Muchas maestra María gracias. Fernanda. Gracias. Felicidades. Hasta Abrazos a todos. luego. Gracias. Bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo.